Colombianos, atención, tremendo debate que se llevó entre la senadora María Fernanda Cabal y el senador Wilson Arias, y esto por la violencia que afronta el país, pero también María Fernanda Cabal diciendo que Gustavo Petro se está inventando un falso atentado cuando el mismo embajador de los Estados Unidos dijo que sí, que efectivamente pues había un peligro constante con el presidente Gustavo Petro de ser asesinado. Sin embargo, esta señora cree que el presidente Gustavo Petro está inventando. También lo del golpe de Estado. ¿Recuerdan cuando María Fernanda Cabal también advirtió de que se debería tumbar a Gustavo Petro? Sin embargo, ella dice que no, que ella nunca dijo esto. Pero aquí vamos a tener el debate y cómo le contesta a Wilson Arias. Escuchemos. Uno no sabe por qué tema empezar con la cantidad de noticias generalmente trágicas que pasan en Colombia. Un presidente que se inventa golpes de Estado. Después dice que es un golpe blando, que esto no tiene militares ni policías. Un presidente que todos los días acusa a alguien con algún adjetivo. Un presidente que llama a un acuerdo nacional, pero que el primero que lo incumple es él. Yo de verdad estoy horrorizada del nivel de violencia de Colombia. No sirvieron las intenciones de paz total. Lo que vimos de barbarie ayer con el ELN asesinando con armas no convencionales, en una desprotección total de esa base militar a los soldados de Colombia que dan su vida por nosotros, da rabia. Y da rabia por las fallas en la inteligencia, da rabia por las fallas presupuestales, da rabia que hoy nuestra fuerza pública no tenga acceso a los mejores elementos de protección y de tecnología, los que sí tienen los delincuentes. Y mientras eso sucede, presidente, matan 13 personas en un municipio que se llama López de Micay y el gobierno calla y los activistas del cambio callan. No puede ser posible. Y lo más grave, la Fiscalía en el entretanto se vuelve activista y nuevamente la fiscal general, ahora con una directiva, antes con una resolución para revocar las órdenes de captura de bandidos detenidos en flagrancia con menores de edad, con armas y con dinero, ahora decide que la manifestación pacífica se puede volver violenta y la fuerza pública no va a poder defendernos. ¿Qué país nos va a quedar? Por eso que sirva esto de campanazo y de llamado a los partidos que queremos seguir defendiendo una Colombia libre, no una Colombia de 300.000 hectáreas de coca con 800 grupos criminales donde no va a haber garantías para las elecciones del 2026. Gracias, presidente. No es garantía, siempre ha tenido garantías esta señora senadora que ya lleva varios periodos legislativos. Ella dice que no tiene garantías. Y lo de las protestas sociales, lógico, cuando el señor Barbosa estuvo, pues decretó a que todo el que protestara para la cárcel, hasta pues personas inocentes terminaron procesadas por terrorismo. Eso fue lo que hizo la fiscal Luz Adriana Camargo, de no condenar las protestas pacíficas. Los que sí cometan delitos pues serán procesados. Pero vamos a ver la contestación de Wilson Arias en el Senado y cómo le dijo sus 4 verdades a María Fernanda Cabal. Primero, repugnar desde el corazón los hechos de los que vuelve a participar el ELN, el vil asesinato de la fuerza pública. Nos recordó desde luego un anterior, el que se ensañó sobre los cadetes. Repugnancia y un debate ético-político para quienes dicen alzarse en armas en nombre de la revolución. Los teóricos de la revolución repugnarían lo que hace el ELN el día de ayer y en otras oportunidades. 2. Ayer se suspendió un debate que espero que la mesa directiva nos permita concluir. Discutíamos por entonces, apreciado presidente, el informe de Contraloría. Tal vez algunas personas no están interesadas en que hagamos ese importantísimo debate. Contrasta, en todo caso, quiero dejarlo dicho casi que para la posteridad y ojalá para el próximo debate, la conducta de algunos contralores que de manera enhiesta y valiente enfrentaron los problemas de la salud. Sandra Morelli produjo las funciones de advertencias a los que me referí el día de ayer. Contrasta con el anterior contralor de Sandra Morelli, Julio César Turbay Quintero, para la memoria. Sus hijos trabajaban con Saludcop, eran consultores, tuvo que declararse impedido. Y no solamente no hizo nada, sino que fue una especie de vaca muerta atravesada en el camino de la dilucidación de estos problemas. Tercero, me llama la atención la constancia de una directa senadora de la República diciendo que no hay golpe. Tengo en mis manos el video de su intervención en Medellín, mi querida senadora. Dijo que la confrontación de la oposición con Petro es una especie de guerra. Eso lo documenta inclusive el periodismo, pero es más, recuerdo sus palabras. El desafío de nosotros, decía la senadora, que hoy presenta constancia diciendo que no aspiran a golpe. El desafío de nosotros debe ser que Petro no gobierne 4 años. Eso nos dijo, eso nos notificó en Medellín.
en una virulenta intervención acompañado de virulentos parlamentarios, entre ellos Polo Polo. De modo que basta de cinismo. Sí, hay un propósito turbio en mi opinión y absolutamente peligroso golpista al que le anuncio nuestro pueblo va a responder en la calle como se enfrenta a un golpe. En la calle y en la movilización democrática y pacífica, enérgica, y convoco al país mañana a acompañar a Gustavo Petro en las reformas y contra el golpismo de quienes cínicamente aquí se rasgan las vestiduras negándolo y quienes en Medellín proclaman la guerra contra el gobierno con virulencia extrema y anuncia el desafío de la oposición, impedir que Petro gobierne 4 años. Basta de cinismos. Bueno, tremendo, aquí le cantó la tabla. Y ustedes recuerdan las palabras que dijo María Fernanda Cabal allá en Medellín, pues fueron las siguientes, señores, que ella decía que no. De lo que creemos. Y hoy el desafío de nosotros es que Petro no se quede 4 años, ni que acabe con la libertad, ni que acabe con lo que hemos construido. El planteamiento de Cabal. ¿Cómo les parece? Pero vamos a ver la réplica que dio pues María Fernanda Cabal luego de la intervención de Wilson Arias. Gracias, presidente. No es la primera vez que yo tengo que soportar las agresiones del senador ¿cuáles que acaba agresiones? de intervenir. ¿Cuáles agresiones? María Fernanda Cabal en ningún momento la agredió. Es que definitivamente estas personas cuando no tienen argumentos se victimizan, al estilo Vicky Ávila. Permítame aclararle que lo que yo dije es que no se quedara más de 4 años. Yo no soy una persona obtusa, yo no soy una persona irracional. Yo lo único que pido es que en Colombia se cumpla la Constitución y la ley, que no puede haber ningún presidente con patente de corso haciendo lo que se le dé la gana, que si entraron más de 5.000 millones de pesos de los que ninguno de ustedes hace mención ni referencia, que fueron probados en una auditoría forense contable, pues tiene que someterse a los efectos de esa falta, como el gerente de la campaña y todo lo que eso en consecuencias trae. Entonces, no soy golpista, no tengo ánimo de confrontación. Si le molesta mi forma de expresar mis ideas, pues es problema suyo. Yo lo invito a que usted, que hace parte del gobierno del cambio, que invoca la paz total, comience por dar buen ejemplo. Gracias, presidente. Qué belleza esta señora. Vamos a volver a ver el video si lo que dijo es cierto, que no se quedara más de 4 años. De lo que creemos. Y hoy el desafío de nosotros es que Petro no se quede 4 años, ni que acabe con la libertad. Es que Petro no se quede 4 años, ¿no? Aquí no hay, dice 4 años más. Entonces hay que tener mucho cuidado con las palabras de esta señora María Fernanda Cabal, que dice que no le gusta la confrontación, pero realmente sí esconde algo detrás de esto, ¿no? Por otro lado, colombianos, Darcy Quinn salió a decir que crece una molestia en la Corte Suprema de Justicia con el presidente y ahora se extiende al Congreso. Pues dicen que desde el Congreso mostraron su malestar luego de que Gregorio El Hash fuera elegido por el presidente como candidato a la Procuraduría, supuestamente porque la Corte Suprema lo había desechado, ¿no? Pues Gustavo Petro lo tomó, lo puso y posiblemente es el virtual procurador, ¿no? Pero vamos a escuchar qué dijo Darcy Quinn y cómo supuestamente la Corte Suprema está, mejor dicho, muy molesta con el presidente Gustavo Petro. Escuchemos a continuación. Y Luis Carlos, la verdad es que se sienten totalmente manoseados. Por un lado, el gobierno prácticamente les dice que pues es que escogió un candidato de su lista, candidato que ellos habían desechado y por el que ninguno había votado en la decisión final. Y por otro lado, el Congreso y los partidos anuncian su voto anticipadamente por Gregorio El Hash, sin que siquiera se les dé la oportunidad a su candidato y al candidato del Consejo de Estado de hacer su presentación, de presentar una entrevista en el Congreso. ¿Qué sentido tiene que los candidatos Germán Barón Cotrino y Luis Felipe Henao vayan al Congreso a hablar de qué? Si ya la decisión está tomada, la decisión está anunciada por cada uno de los partidos. Falta uno que otro pues que quedaran en minoría, ya dijeron los conservadores, los liberales, el partido de la U que fue el primero, todos los del Pacto Histórico. Falta el Centro Democrático que se reúne mañana, pero pues ya realmente por quien ellos voten no tiene ninguna oportunidad. Y la molestia crece más porque me dicen que varios miembros del Congreso le habían prometido a la Corte Suprema de Justicia que iban a votar por su candidato, que lo iban a elegir como una especie de desagravio al presidente de la Corte, al doctor Gerson Chaverra, por las palabras del presidente que le dijo negro conservador. Bueno, pues yo ya les había dicho en el pasado, en estas guerras entre el gobierno y la Corte Suprema, los muertos los pone el Congreso. Entonces, ¿cuál es la molestia de la Corte? Ellos sí pudieron elegir, quizás dándole un golpe a Gustavo Petro, elegir una persona de cambio radical muy cercano a Vargas Lleras para que tomara pues la Procuraduría. Entonces, ¿aquí qué se juega, señores? ¿Querían politizar más la Procuraduría, como lo hizo Margarita Cabello?
Y claro, la molestia debe ser de los partidos Centro Democrático y Cambio Radical, ¿no? Cambio Radical porque no puede colocar a su candidato, a sus dos candidatos, porque ellos tienen dos. En estos momentos la Corte Suprema de Justicia está muy molesta con el Congreso de la República, con los partidos, por no haber hecho una cosa elegante y haber esperado a que los diferentes candidatos hicieran su presentación, hicieran una entrevista y luego se haber anunciado su voto por quien quisieran. Por el señor Gregorio El Hach están en todo su derecho, pero por lo menos haber tenido ese gesto con las Cortes. Pero no, ya en este momento, como les dije, está elegido Gregorio El Hach. Él es virtualmente el próximo procurador y pues realmente no tiene ningún sentido hacer una presentación, hacer una entrevista o siquiera acercarse al Congreso de la República, porque eso ya es pues es un tema de trámite, es hablar para absolutamente nada. Pero sí, es una molestia que empezó con el presidente de la República y que ahora se extiende al Congreso de la República. Les dolió, señores, la elección de Gregorio El Hach, ¿no? Pues vamos a ver qué opina aquí el señor Fabián Díaz, congresista, sobre los candidatos de la Corte Suprema y del Consejo de Estado. Pues vamos a ver cuál es la molestia del Senado y sobre todo la intervención de Fabián Díaz sobre los dos candidatos de Vargas Lleras para procurador. Des en cuenta. La Corte Suprema de Justicia ha ternado para la Procuraduría a nada más y nada menos que a Germán Barón, el senador de Cambio Radical, cuestionado por diferentes contratos y por supuesto otro alfil más de Vargas Lleras. Vargas Lleras tiene dos ternados a la Procuraduría, uno en cada bolsillo. ¿Cómo es posible? Y es que no entendemos que con tan buenos candidatos que se tienen, con tan excelentes hojas de vida, terminen seleccionando tanto la Corte Suprema de Justicia como el Consejo de Estado a grandes amigotes de Vargas Lleras. Por un lado, el Consejo de Estado a Luis Felipe Henao, que además es gran amigo, era gran amigo del narcotraficante Ñeñe Hernández. Y por el otro, la Corte Suprema de Justicia a Germán Barón. Claro, ahora Germán Barón está negando la relación que tiene con Germán Vargas Lleras, su tocayo. Pero los hechos lo delatan. No solo por haber sido por más de 17 años congresista de Cambio Radical, partido de Vargas Lleras, sino por el hecho que también haya creado una empresa con las hijas de Vargas Lleras. También estamos hablando de los cuestionamientos que tiene, y es que son más de 70 contratos multimillonarios que tendría en relación con cercanos entre el año 2011 y el año 2019, entre otros cuestionamientos. E insistimos, no podemos seguir teniendo en la Procuraduría a los clanes políticos. No podemos seguir teniendo una Procuraduría ciega, sorda y muda ante los casos de corrupción. No podemos tener una Procuraduría ahora en manos de Vargas Lleras. Es por eso, presidente y compañeros, que la invitación es a que cuando tengamos aquí en esta plenaria que elegir, elijamos a conciencia, elijamos a una persona que realmente llegue allí a actuar, a perseguir al principal cáncer que termina siendo en nuestro país, que es la corrupción. Basta ya de los alfiles de las clases políticas que tanto daño le han hecho a nuestro país. No vamos a permitir y no podemos permitir que los alfiles de Vargas Lleras terminen en la Procuraduría. Gracias, presidente. A usted, senador Fabián. Sería catastrófico, pero como dice Arcicuit, ya tienen elegido virtual al señor Gregorio El Hach, ¿no? Una jugada de ajedrez, señores, donde no se le iba a permitir que esta procuraduría quedara en manos del partido Cambio Radical, ¿no? Y desconcierta mucho las Cortes, la Corte Suprema y el Consejo de Estado, que hayan elegido a candidatos del vargallerismo, ¿no? Es increíble, la Corte Suprema tuvo la opción de elegir un candidato íntegro y transparente, pero llegan y eligen amigotes de Vargas Lleras. Hágame el favor, señores. Y ya los senadores quedaron muy tristes, los que iban a votar por estos dos, ¿no? Colombianos, hasta acá este video, por favor compartan, suscríbanse y nos vemos en uno próximo. Compartan, por favor.